Feliz sábado, hermanos y hermanas. Me alegra verles aquí tempranito en la iglesia. Gloria a Dios. No hay mejor lugar donde estar en un sábado que en la iglesia del Señor. Mientras el mundo está allá afuera comprando y vendiendo, casándose y dándose en casamiento, edificando y plantando, el pueblo de Dios se encuentra en el templo del Señor, en su santo sábado. Esta mañana voy a hablar un poquito del asunto del cambio climático, pero quiero tocar algunos otros puntos también que son muy importantes en la época en que estamos viviendo. Pero antes de hacerlo, vamos a tener una palabra de oración para pedir que Dios nos bendiga en nuestro estudio. Padre Celestial, venimos ante tu trono pidiendo tu presencia. Ilumina nuestras mentes, ayúdanos a entender el tiempo en que estamos viviendo. Creemos por lo que está sucediendo que estamos en el mismo fin de la historia de este mundo. Ayúdanos a entender la importancia de lo que vamos a estudiar. Ayúdanos a aplicar las lecciones a nuestra propia vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Al principio de la historia, Dios estableció dos grandes instituciones antes del pecado. La primera institución que estableció Dios fue el matrimonio. Y quiero leer de la Biblia la descripción que da del matrimonio. ¿Cómo definió Dios el matrimonio? Al mismo comienzo, antes del pecado, el plan original de Dios. Se encuentra en Génesis 1 y el versículo 26 y el versículo 27. Génesis 1, 26 y 27. Textos muy bien conocidos. Dice: entonces dijo Dios, y aquí está refiriéndose a Dios el Padre, que está hablando aquí es Dios el Padre, y le está hablando a Jesús. En unos momentos voy a leerles una cita a donde la sierva de Dios dice claramente que el Padre le estaba hablando al Hijo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que Dios dijo a Jesús, el Padre dijo a Jesús: juntos hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego el versículo 27 dice que Dios implementó el plan. Es decir, en el versículo 26 le dijo al Hijo: vamos a hacerlo. En el versículo 27 lo hace. Versículo 27 dice: y creó Dios, está refiriéndose al Padre, al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Cómo lo hizo? Varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Qué le dijo Dios al varón y a la hembra? Les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Claramente en el relato de la creación, Dios estableció una distinción sexual entre el hombre y la mujer. ¿Está claro ese punto? Dios creó al hombre y dice la Biblia que creó varón y hembra. Y les dijo que se multiplicaran y reprodujeran y llenaran la tierra. Pregunta: ¿un hombre casándose con un hombre puede fructificar y multiplicar? No.
Así que desde el comienzo Dios hizo varón y hembra con el fin de que se multiplicaran y llenaran la tierra. Este mismo pensamiento se repite en Génesis 2. Génesis el capítulo 2. Y vamos a empezar en el versículo 23. Dios ha creado a Adán, de Adán Dios sacó a Eva. Ella era cosustancial con Adán, es decir, era de la misma sustancia. Era tanto hombre como Adán, pero distinta sexualmente. Dice en el versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, literalmente. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hay una distinción ahí. Varón y ¿qué? Varona. Masculino y femenino. Muy bien. Y luego dice aquí, y en un momento vamos a ver quién está diciendo estas palabras, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Quién dejará? El hombre, a su padre y a su madre, se unirá a su, ¿cómo es la cosa? A su mujer. ¿Cómo define la Biblia el matrimonio? ¿Cómo define el santo libro de Dios el matrimonio? El matrimonio es de un hombre que se une con una mujer y serán una sola carne. Ahora, cuando leemos Génesis 2:24, 23 y 24, no sabemos quién habló estas palabras. Da la impresión en el versículo 24 que está hablando Adán. Vamos a leer otra vez el versículo 23 y 24 para que ustedes vean que pareciera que cuando dice, por tanto dejará al hombre su padre y su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, parece que Adán está hablando esas palabras. Parece, digo. Vamos al versículo 23 otra vez para que vean. Versículo 23, dijo entonces Adán. ¿Quién está hablando aquí? Adán. Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Da la impresión de que ¿quién está hablando estas palabras? Da la impresión de que Adán está hablando esas palabras. Porque no hace una interrupción, no dice, bueno, Adán dijo, será llamada varona porque el varón fue tomada. Entonces no dice luego dijo Dios, por tanto dejará al hombre su padre y su madre. ¿Están entendiendo? Pero por eso tenemos que dejar que la Biblia explique a la Biblia. Nunca aislamos un versículo del resto de la Biblia. Hay que dejar que otros versículos expliquen los versículos que hablan sobre el mismo tema. Mateo 19, versículo 4 al 6. Aquí está hablando Jesús. Mateo 19 y el versículo 4 hasta el versículo 6. Aquí se trata del problema de los múltiples matrimonios, de quién iba a ser esposo o esposa en el día de la resurrección. Y tiene que ver también con la experiencia de los fariseos que decían, bueno, Moisés dio una carta de divorcio por cualquier causa. Entonces podemos divorciarnos por lo que sea. Y Jesús dijo, no se pueden divorciar por cualquier causa. Fíjense las palabras en el versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Qué fue lo que hizo al principio? ¿Una distinción sexual, sí o no? Sí. Varón y hembra los hizo. ¿Cómo distingue usted un varón de una hembra? Me van a perdonar por ser tan craso. Lo único que tienen que hacer es verlos desnudos. ¿Ustedes han estado al tanto de lo que hizo Bruce Jenner? Que sexualmente era un hombre y entonces dijo, no, pero yo por dentro soy mujer. Y se cambió a mujer.
La Biblia define la sexualidad y es por la fisiología que tiene la persona. Así que dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, ¿quién fue el que dijo las palabras? El que los hizo, dice, habló las palabras. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Quién habló esas palabras en el libro de Génesis? A donde dice, por tanto dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Quién habló esas palabras? Dios. Entonces tenemos mucha evidencia en la Biblia de que el matrimonio fue creado por Dios y el matrimonio lo define Dios como la unión entre un hombre y una mujer. ¿Es clara la Biblia? Génesis 1, 26 y 27, distensión sexual, multiplíquense. Génesis 2 y el versículo 24, Dios dice, dejará al hombre, padre y madre, se unirá a su mujer. Y Mateo 19 dice nuevamente que Jesús fue el que habló las palabras, por tanto dejará al hombre padre y madre, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Yo pregunto entonces, ¿en la misma creación definió Dios claramente el matrimonio? Hermanos y hermanas, lo definió tan claro que no hay forma de entenderlo mal. Está claro. Ahora, hay otra institución que Dios definió al comienzo también. Definió el sábado. La otra institución que hizo Dios en la creación. Vamos a Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 2 y el versículo 3. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo. Me da la impresión de que Dios quiere que sepamos que es el séptimo. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuál día de la semana es el sábado? El séptimo. ¿Quién definió el día de reposo? Dios. Al comienzo Dios definió el matrimonio, una institución. Y luego definió el sábado, otra institución. El matrimonio es entre un hombre y una mujer y el sábado es el séptimo día de la semana. ¿Claro? Hermanos y hermanas, absolutamente claro. Antes del pecado, Dios creó estas dos instituciones. Satanás odia estas dos instituciones. Quiero leerles una cita que encontramos en Primeros Escritos, página 145. Donde el hermano voy a estar comentando sobre ese versículo que leímos donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice ella en Primeros Escritos 145, Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, entonces ¿quién era el Dios que habló? El Padre. ¿Y le estaba hablando a quién? Al Hijo. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen,
Satanás sintió celos de Jesús. ¿Qué fue lo que creó el primer conflicto? La creación de Adán y Eva. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre. Y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Así que Satanás odia la creación porque Dios no le consultó a él. ¿Ustedes creen entonces que el diablo va a odiar el matrimonio? Yo pregunto, ¿el matrimonio es una ilustración de la relación entre Dios y su pueblo? En la Biblia, ¿el matrimonio es una ilustración entre la relación entre Dios y su pueblo? Claro. Yo pregunto, ¿el sábado es una señal entre Dios y su pueblo? Entonces, ¿por qué Satanás quiere arruinar el matrimonio y quiere arruinar el sábado? Porque quiere arruinar las señales que ilustran la relación que debe existir entre Dios y su pueblo. Satanás odia, en otras palabras, el matrimonio y el sábado. Hablemos primero del matrimonio. Tristemente, mis hermanos y hermanas, hay muchas iglesias protestantes hoy en día que han bendecido el matrimonio homosexual. Iglesias como la Iglesia Presbiteriana Unida, la Iglesia Luterana Unida, la Iglesia Metodista Unida, la Iglesia de Cristo Unida, los anglicanos, los episcopales, han dicho que es perfectamente normal que se case un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Y usan, por ejemplo, Gálatas 3:28, donde dice que ya no hay varón ni hembra. Si no hay varón ni hembra, entonces varones se pueden casar con varones y hembras se pueden casar con hembras. Tuercen las escrituras. Tristemente, los políticos en los Estados Unidos, inclusive algunos de los políticos que eran conservadores, políticos del sur de los Estados Unidos, lo que se nos conoce como el Bible Belt, donde todavía se exalta la autoridad de la Biblia, muchos congresistas del sur de los Estados Unidos sencillamente han dicho, hay que seguir la corriente, porque saben que si no siguen la corriente van a perder la elección. Así que las iglesias han redefinido lo que es el matrimonio. Y el Congreso de los Estados Unidos también, los congresistas también han procurado redefinir lo que es el matrimonio. Permítanme darles un poquito de historia sobre este triste episodio en la historia de los Estados Unidos de América. El presidente Obama, en un discurso que dio en una campaña a favor de los derechos humanos, dijo las siguientes palabras. El presidente de los Estados Unidos, primer presidente en aprobar y estar de acuerdo con el matrimonio homosexual de toda la historia de los Estados Unidos, dijo lo siguiente: llegará el tiempo en que reconoceremos finalmente como nación que las relaciones entre dos hombres o dos mujeres son tan reales y admirables como las relaciones entre un hombre y una mujer. Presidente de los Estados Unidos de América. Primer presidente en la historia en abiertamente decir que la unión entre dos hombres y dos mujeres son tan reales y admirables como las relaciones entre un hombre y una mujer. Hace un tiempo ustedes saben que un jugador de básquetbol con el nombre de Jason Collins, que por cierto jugaba con los Washington Wizards, que no está muy lejos de aquí, salió del closet. ¿Ustedes entienden lo que quiero decir por salió del closet? Se declaró abiertamente homosexual. El primer deportista de uno de los deportes grandes de los Estados Unidos en declararse abiertamente homosexual.
Lo interesante es que cuando él se declaró públicamente homosexual, el presidente Obama llamó una rueda de prensa y lo alabó y lo glorificó por haber tenido la valentía de salir del closet y declararse homosexual. Permítame decirles algo más. ¿Conocen la revista Time? La revista noticiosa más conocida en los Estados Unidos y también se publica en otros países, en otros idiomas. El 8 de abril del año 2013 salió un artículo en la revista Time y en la portada aparecían dos mujeres besándose apasionadamente. Había un título allí en la portada de la revista que decía: el matrimonio gay ya ganó. Y luego un subtítulo debajo de eso decía: la Corte Suprema, para este tiempo la Corte Suprema todavía no ha decidido nada, pero decía en el subtítulo: la Corte Suprema no ha decidido aún, pero el pueblo americano ya decidió. Diciendo que aunque la Corte Suprema no se había pronunciado para ese momento, el 8 de abril, no se iba a pronunciar sino hasta el 26 de junio, porque estaba estudiando la Corte Suprema el asunto. El artículo dice: el matrimonio gay ya ganó. Y luego el subtítulo dice: la Corte Suprema no ha decidido aún, pero el pueblo americano ya decidió que el matrimonio gay es perfectamente aceptable y tan normal como el matrimonio heterosexual. Ahora, permítanme decirles algo en cuanto a la Corte Suprema de los Estados Unidos. En el año 2013, en realidad el 2012 y el 2013, los primeros meses, la Corte Suprema analizó dos leyes que se habían proclamado, una federal y la otra en California, para determinar si esas leyes eran constitucionales o no. La primera ley se conoce como DOMA. En inglés significa The Defense of Marriage Act. En español, el Acta en Defensa del Matrimonio. Una ley federal que fue escrita por el Congreso en el año 1996, que definió el matrimonio como una institución entre un hombre y una mujer. Una ley federal en 1996. En ese tiempo era presidente Bill Clinton. Y Bill Clinton luchó a capa y espada para que el Congreso hiciera esa ley. Inmediatamente que la ley llegó a ser ley federal, los que estaban a favor del matrimonio gay cuestionaron su constitucionalidad. Digo, esa ley no es constitucional. Y por lo tanto empezaron a apelar esa ley a los primeros en tribunales menores y luego finalmente esa ley llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos para que la Corte Suprema decidiera si esa ley DOMA era constitucional o no. Es interesante que el presidente Bill Clinton, que luchó con todas sus fuerzas para que se aprobara esa ley, ahora dice que la lucha que él tuvo en favor de esa ley fue uno de los mayores errores de su presidencia. Y ahora está 100% a favor del matrimonio gay. Y Bill Clinton es bautista, que supuestamente son conservadores en su teología. La Corte Suprema también a fines del 2012 y a comienzos del 2013 analizó la constitucionalidad de otra ley. Se conoce como la Proposición número 8. En California muchas leyes se hacen por referendo, no porque el Congreso las redacta, sino llevan una proposición al público y la mayoría gana. Y si la mayoría gana, entonces llega a ser ley. La Proposición número 8 del año 2008 tenía el propósito de definir el matrimonio como entre un hombre y una mujer, igual que DOMA. Solo que el DOMA era a nivel federal
mientras que la proposición 8 era en el estado de California, a donde yo vivo. Cuando se llevó la proposición 8 ante el público de California, los residentes de California votaron 52% a 48% que esa ley se diera, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Es decir, la mayoría dijo que el matrimonio se debe definir como la relación y la unión entre un hombre y una mujer. Inmediatamente los que estaban a favor del matrimonio gay cuestionaron la constitucionalidad de esa ley y la llevaron al tribunal del 9º circuito de la ciudad de San Francisco. Yo no sé si ustedes saben de San Francisco, pero San Francisco es la capital gay de los Estados Unidos. Así que fue a ese tribunal y los jueces, 3 de ellos, dijeron que la proposición 8, aunque había sido votada y aprobada por la mayoría de los residentes de California, ese tribunal declaró que esa ley era inconstitucional y que no iba. Así, contradiciendo la voluntad del pueblo. Estos 2 casos fueron llevados, se movieron a través de los tribunales menores y finalmente llegaron a la Corte Suprema, y la Corte Suprema estudió estas 2 leyes a finales del 2012 y a comienzos del 2013. Pues resulta que el día 26 de junio del año 2013, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que DOMA era inconstitucional. Es decir, la Corte Suprema dijo que el matrimonio entre un hombre y una mujer, hacer eso ley, no era constitucional. Y rehusó la Corte Suprema revocar la decisión que había tomado el Tribunal del 9º Circuito de San Francisco. Dijo, esa ley nosotros no la vamos a analizar. Es decir, eso, lo que dijeron los jueces queda. Es decir, esa ley, proposición 8, inconstitucional. El voto de la Corte Suprema fue 5-4. Los 5 que votaron a favor de decir que la ley era inconstitucional, las leyes eran inconstitucionales, fueron los jueces Kennedy, Kagan, Ginsburg, Sotomayor y Breyer. Los que votaron en contra, que dijeron que el matrimonio debe definirse como entre un hombre y una mujer, fueron los jueces Roberts, el juez supremo, Roberts, Scalia, Thomas y Alito. Nunca voy a olvidar esa fecha, 26 de junio, porque es la fecha de mi cumpleaños. Una fecha que vivirá en la infamia, no por ser mi cumpleaños, sino por lo que decidió la Corte Suprema. Ahora escuchen bien. ¿Ustedes creen que si la Corte Suprema redefine lo que Dios definió, también se atrevería a redefinir cuál es el día de reposo? Si la Corte Suprema se atrevió a redefinir la primera institución, ¿qué nos hace pensar que la Corte Suprema no va a redefinir la segunda? La sierva del Señor dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 451, lo que va a pasar con los legisladores de los Estados Unidos. Los legisladores, mire, casi todos los miembros del Congreso, con una pequeña excepción, dice, bueno, está bien el matrimonio entre hombre y hombre y mujer, con el fin de ganar votos. Porque ese es el sentir de la nación ahora. Dice la sierva del Señor allí, a fin de asegurarse la popularidad y el apoyo, es decir, votos, los legisladores cederán a la exigencia por una ley dominical. ¿Por qué es que los legisladores van a ceder? ¿Porque ellos creen que el domingo es el día de reposo? No. Van a ceder, ¿por qué? Por la popularidad y el apoyo. Lo mismo que sucede con el matrimonio gay. Tristemente, mis hermanos y hermanas, aún en la iglesia adventista hay algunos
en ciertos centros intelectuales de la iglesia que están abogando a favor del matrimonio gay. ¿Usted será posible, pastor? Sí, hay un individuo, un profesor de teología, que escribió un libro abogando a favor del matrimonio entre homosexuales. El mismo individuo, y esto no es porque me lo contaron, sino porque es la realidad, casó a una hija de una miembro de mi iglesia con otra mujer, un ministro adventista. Y hay ciertos centros donde están los intelectuales de la iglesia que están diciendo, bueno, tal vez por como vivimos en un mundo pecaminoso, tal vez debemos nosotros ceder y decir que está bien esto, con tal que sea una relación monógama y se amen los dos, tal vez deberíamos ceder y decir, bueno, en un mundo pecaminoso se debe permitir. Es lo que se está diciendo inclusive en algunos círculos de la iglesia adventista, no generalizado, pero en ciertos sitios. Ahora escuchen bien, hermanos y hermanas. La estrategia de Satanás es primero destruir la primera institución, llevar al Congreso, al presidente, a los ciudadanos de los Estados Unidos a redefinir la primera institución, no abolirla, sino redefinirla. En vez de definirla como Dios dijo en la creación, la unión entre un hombre y una mujer, dice, no, puede ser un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. De esa manera Satanás está preparando el camino para hacer ¿qué cosa? Está preparando a los habitantes de los Estados Unidos para que hagan lo mismo ¿con qué? Con la segunda institución. Dios definió el sábado. ¿Sí o no? ¿Qué día es el sábado? El séptimo día. ¿Y cuál es el séptimo día? Y saben, algunas naciones son bien vivas. Han puesto el lunes, han puesto el domingo, han puesto el lunes como el primer día de la semana en Europa. Y si se pone el lunes como el primer día de la semana, ¿cuál es el séptimo? El domingo. Pero bíblicamente no funciona. Porque la Biblia dice que Cristo resucitó el primer día, no el séptimo día. La Biblia contradice lo que ellos están haciendo. La Biblia dice que el séptimo día es el sábado y Cristo resucitó el primer día de la semana. Así que el domingo no puede ser el sábado, según la definición bíblica. Ahora, Satanás va a usar dos métodos para deshacerse del sábado. El primer método lo conocemos nosotros los adventistas. El primer método es el que se menciona en Daniel 7. Hay un cuerno pequeño, del cual vamos a hablar en el culto divino más detenidamente. Es un cuerno pequeño que representa el papado, apoyado por el protestantismo apóstata, a donde este poder piensa que puede cambiar ¿qué? Dice, pensará cambiar los tiempos y la ley. Y sabemos que finalmente esto llevará al pueblo de Dios a ser vilipendiado y ultrajado por observar el sábado. Se va a imponer por ley, en otras palabras, la observancia del domingo, y el que no se acate será perseguido, según dice la Biblia. Esa es la primera forma en que Satanás va a tratar de deshacerse del sábado, es por medio de la persecución. Elena White, en el libro Profetas y Reyes, página 444, declaró: Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. ¿Contra quién se va a levantar Satanás?
contra los que se niegan a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Yo pregunto, ¿el matrimonio gay hoy en día es una costumbre popular? ¿Una tradición popular? Oh, ya. Si usted dice que no cree en eso, hasta le queman la iglesia. Violencia. Sigue diciendo, hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la iglesia, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Eso es lo que está sucediendo con el asunto del matrimonio gay ahorita. Todavía no ha llegado el sábado, pero va a llegar. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo, no pudiendo presentar un así dicen las escrituras contra los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Yo no sé si ustedes están al tanto hoy en día de lo que está diciendo el Papa Francisco I. Es muy interesante. Es un camaleón. Está diciendo lo que la gente secular quiere oír. Porque no quiere solo echarse al bolsillo los religiosos, sino que quiere echarse al bolsillo la gente secular. Como el mundo secular está preocupado en cuanto al cambio climático, él dice, hablemos del cambio climático para unir a los políticos, las Naciones Unidas, etcétera. Cuando le preguntaron en cuanto al matrimonio gay, dice, ¿quién soy yo para juzgar? Una respuesta evasiva. Cuando le preguntaron cómo llegó a existir el hombre, dice, bueno, Dios comenzó el proceso y luego vino evolución. Tratando de complacer a los dos grupos, para echarse al bolsillo la gente religiosa y la gente secular en el mismo campamento. En la Unión Europea se han unido sindicatos laborales, instituciones sociales, negociantes e iglesias protestantes con la Iglesia Católica, abogando por una ley dominical a nivel de toda la Unión Europea. El pretexto al principio no es la Biblia ni la religión. El pretexto es que el hombre trabaja demasiado, que no pasa suficiente tiempo con la familia, que trabajando 7 días a la semana es malo para el medio ambiente, que se necesita descansar el domingo para reconectar con las raíces espirituales, para poder estar con la familia y para darle un descanso al medio ambiente. Qué lindo suena. Pero toda ley que ha sido una ley meramente civil, en poco tiempo se ha convertido en una ley religiosa. La sierva del Señor dijo en la Review and Herald, febrero 16, 1905, dijo, tarde o temprano se emitirán leyes dominicales. Tarde o temprano. Y fíjense que esas leyes no solo van a obligar a observar el domingo, sino que van a prohibir la observancia del sábado. Porque Satanás odia las dos instituciones. Y fíjense, lo más triste es que las iglesias van a cooperar con Satanás. Como están haciendo con el matrimonio gay y cambiando las iglesias y diciendo, no, no hay ningún problema. Hay iglesias protestantes que aprobaron tener pastores homosexuales. Y solamente les digo como paréntesis, todas esas iglesias que aprobaron pastores homosexuales, primero aprobaron la ordenación de mujeres, sin excepción.
Cuando usted se extravía de la Biblia en un punto, es más fácil extraviarse en el siguiente punto. Dice la sierva del Señor, Review and Herald, abril 6, 1911, vendrá el tiempo en que los hombres no solo prohibirán trabajar el domingo, sino que procurarán obligar a los hombres a trabajar el sábado y a suscribirse a la observancia del domingo a riesgo de perder su libertad y sus vidas. Pero el tiempo para que esto ocurra no ha llegado aún, pues la verdad ha de presentarse más plenamente al pueblo por testimonio. Así que la primera forma en que Satanás quiere deshacerse del sábado es por leyes dominicales y persecución. Pero hay un segundo método de Satanás que es más eficaz para deshacerse de esta institución que estableció Dios en la creación. Es un método más peligroso e indirecto: la teoría de la evolución. Todos los eruditos católicos, mis hermanos y hermanas, y muchos eruditos protestantes enseñan que la muerte existía mucho antes del pecado en el reino animal y que el relato de la creación no se puede tomar literalmente. El Papa Francisco I ha dicho que la teoría del Big Bang, ¿saben lo que es el Big Bang, verdad? Que el universo comenzó con una gran explosión. Digo, el Big Bang es compatible con el relato de la creación de Génesis. Digo, el relato de Génesis no se puede tomar literalmente porque es leyenda. Inclusive dijo, no podemos decir que Dios fue un mago que puede llamar las cosas a la existencia así nomás. Es decir, según el Papa y muchos eruditos protestantes, el relato de Génesis 1 y 2 no tiene base histórica. Los medios de comunicación dicen lo mismo. Las universidades seculares de los Estados Unidos dicen lo mismo. Y cualquier persona que dice que cree que Dios creó el mundo en 6 días y reposó un séptimo día literal, dicen que es un oscurantista, un fundamentalista y un ignorante. Permítame leerles algunas frases que habló Francisco I recientemente. Francisco I está perfectamente bien con los creacionistas y también con los evolucionistas, porque él dice, sí, Dios comenzó el proceso, pero entonces Dios usó la evolución como su método de creación. Quiere complacer a los dos grupos. ¿Quién soy yo para juzgar a los gays? Es una respuesta evasiva. Dijo lo siguiente: cuando leemos el relato de la creación en Génesis, corremos el riesgo de imaginar que Dios fue un mago que con su vara mágica fue capaz de hacer todo, pero no es así. Él creó la vida y permitió que cada criatura se desarrollara según las leyes naturales que les dio a cada uno. Qué interesante. Dijo también, Dios creó a los seres humanos y les permitió desarrollarse según las leyes internas que Él les dio a fin de que pudieran alcanzar su pleno desarrollo. Declaró el Big Bang, que hoy aceptamos como explicación para el origen del mundo, no contradice la intervención de un creador divino, sino que la requiere. Siguió diciendo, la evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción de la creación, pues la evolución requiere la creación de seres que evolucionan. Para el Papa Francisco I, el relato de la creación en Génesis es una alegoría que indica que Dios fue la causa de la creación, pero no nos dice literalmente cómo fue que Dios creó. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Escuchen, mis hermanos y hermanas, cuáles son las implicaciones de esto. Si el relato de la creación no es literal, ¿qué pasa con la definición del matrimonio?
dígame usted, si el relato de la creación no es un relato real como sucedió, sino que es una leyenda, un mito, ¿qué pasa con la definición del matrimonio? Desaparece. Si Dios no creó el mundo en 6 días literales de 24 horas y reposó el 7º día literal, ¿qué sucede con el sábado? Desaparece. El propósito, mis hermanos y hermanas, de Satanás en deshacerse del relato literal de la creación es deshacerse de la definición que le dio Dios al matrimonio y la definición que le dio Dios al sábado. Porque si el relato no fue literal, entonces no podemos creer que Dios hizo matrimonio entre hombre y mujer y que Dios creó el 7º día sábado como el día de reposo. Por eso Satanás está tratando de minar la confianza de la gente en lo que dice la palabra de Dios. Así que el diablo va a tratar de deshacerse de las dos instituciones y específicamente de la institución del sábado por persecución y en segundo lugar va a tratar de deshacerse del sábado, diciendo que no podemos confiar en el relato que tiene la Biblia de la creación. La sierva del Señor ha dicho, en el conflicto de los siglos, páginas 613 y 614, Satanás odia la Biblia, mis hermanos y hermanas. Odia que nosotros tomemos la Biblia como está escrita. Anoche hablábamos de eso. El diablo dice, no, pero séptimo no significa séptimo, significa cada séptimo. Pablo dijo que ya no hay varón ni hembra. Si no hay varón ni hembra, entonces acabaron las distinciones sexuales. El diablo trata de minar ese relato de la creación. Eso no es literal, eso es una alegoría. Su intento es minar la confianza de la gente en lo que dice la palabra de Dios. Nosotros como adventistas sencillamente tenemos que tomar la palabra de Dios por lo que dice. ¿No es así? Dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos: Satanás hace creer al mundo que la Biblia no es más que una ficción, o cuando mucho un libro apropiado para la infancia de la raza, del que se debe hacer poco caso ahora, o ponerlo a un lado por anticuado. Y Satanás tiene un reemplazo. Dice, y para reemplazar la palabra de Dios, ese mismo Satanás ofrece sus manifestaciones espiritistas. Ahora, ya llegando al fin de lo que estamos estudiando, mis hermanos y hermanas. Si Satanás logra deshacerse del matrimonio y deshacerse del sábado, va a terminar de desmoronarse y desintegrarse la sociedad. ¿Saben lo que protege a la sociedad? El matrimonio. Porque cuando hay matrimonios fuertes, hay hijos fuertes, hay una sociedad fuerte, hay una nación fuerte y hay un mundo fuerte. Cuando se desintegra el matrimonio, el resultado es que se desintegra la sociedad y Satanás lo sabe. Pero hay otro factor en la desintegración de la sociedad y es cuando el hombre pierde el respeto para con Dios. ¿Qué señal le dio Dios al hombre para recordar que Él es el creador y que nosotros somos criaturas y le debemos nuestra veneración, adoración y respeto? El sábado. Satanás sabe que si puede deshacerse del sábado, que nos recuerda que Dios es el grande Dios y somos criaturas, y puede deshacerse del matrimonio que preserva la integridad de la sociedad, puede destruir la civilización mundial. Yo pregunto, ¿Satanás está teniendo éxito? Hermanos y hermanas, si hubo un tiempo en que la iglesia adventista es relevante, es hoy. Si hay un tiempo en que nosotros debemos tener matrimonios ejemplares, es ahora. Si hay un tiempo en que debemos colocar a un lado nuestras diferencias en los matrimonios, nuestras riñas y nuestros pequeños problemas y permitir que Dios nos dé matrimonios fuertes y ejemplares, es ahora.
Si hubo un tiempo en que nosotros debemos proclamar al mundo que creemos en el relato de Génesis, que es literal, que Dios creó el mundo en 6 días y reposó el 7º día literal, y que Dios quiere que guardemos ese día en señal de respeto al gran creador, es ahora. El mensaje del primer ángel es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar al mundo. Y el mensaje del primer ángel dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es decir, la iglesia adventista proclama, cuando el mundo dice el matrimonio puede ser entre hombre y mujer, y el día que guardas no importa, la iglesia adventista dice sí importa, porque el mensaje del primer ángel nos llama a adorar al creador, y el relato de la creación es literal, tal cual lo dice la Sagrada Escritura. Y saben que nuestro mismo nombre, adventistas del 7º día, es muy significativo, porque significa que creemos en un comienzo divino y sobrenatural, y que el relato de la creación es literal, y creemos en un fin sobrenatural cuando el Señor Jesucristo venga en poder y gloria. El último punto que quiero tocar, mis hermanos y hermanas, fue la última noche de la existencia de Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes conocen la historia de Sodoma y Gomorra? Señor Jesucristo dijo: como fue en los días de Lot, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, la condición del mundo al final de la historia iba a ser semejante a la condición en los días de Lot, quien vivía en Sodoma. ¿Han leído ustedes en cuanto a la última noche en la ciudad de Sodoma? Vamos a leerlo en Génesis 19. Versículo 4 al 10. Génesis 19, 4 al 10. Y algunos dirán: bueno, el pastor Bor odia a los homosexuales. No, yo no odio a los homosexuales. Yo amo a los homosexuales. Lo que no amo es su conducta homosexual. ¿Me están entendiendo la diferencia? No odiamos a los homosexuales, pero aborrecemos su conducta homosexual. Y una persona me dice: ¿y cómo puede usted separar al homosexual de su conducta? Y yo les doy el siguiente ejemplo. Yo pregunto a los que son padres: ¿ustedes aman a sus hijos? ¿Aman a los hijos, sí o no? Y cuando los hijos se portan mal, ¿ustedes aman el hecho de que se portan mal? ¿Pueden amar a sus hijos sin amar su conducta? Entonces, ¿por qué no podemos amar a los homosexuales sin amar su conducta? Jesús le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más. Jesús la recibió con los brazos abiertos, la amó, pero le dijo: cambia tu conducta. Génesis 19, 4. Pero antes que se acostasen, rodearon los hombres de la ciudad. Rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Fíjense, todos los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, vinieron. Y llamaron a Lot y dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Que eran ángeles, sabemos en la Biblia. Sácalos para que los conozcamos. No crean que querían conocer quiénes eran. La palabra conocer significa tener relaciones sexuales. Y fíjense que el mismo Lot se había corrompido con la ciudad, que ofrece a las hijas. Dice: no, a estos hombres no, a las hijas. Óigame, hermanos. Versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, es decir, no han tenido relaciones sexuales. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. ¿Qué cosa, hermanos y hermanas? ¿Cómo se había corrompido el mismo Lot con la sociedad? Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. ¿Cómo nos va a juzgar a nosotros por lo que nosotros queremos? Ahora te haremos más mal que a ellos. Ahora viene la violencia, porque no está de acuerdo con lo que quieren hacer. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta.
Entonces los varones alargaron la mano, aquí viene un punto muy importante, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos. ¿Y qué hicieron? Y cerraron la puerta. Cuando esa puerta se cerró la gracia para las ciudades. Y poco después vino la destrucción. Fuego. Yo pregunto, ¿en los días de Noé también hubo una puerta que se cerró? Y después vino la destrucción. El último gran pecado de Sodoma fue los hombres querer tener relaciones homosexuales con los ángeles. ¿Tiene algo que decirnos eso en cuanto a lo que está pasando hoy? Como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Leo para terminar esta cita. Signs of the Times, julio 4, 1899. La hermana White habla de los Estados Unidos. Y triste lo que ella dice. La nación más grande y favorecida sobre la tierra es los Estados Unidos. Yo busqué esta cita en español, no está en un libro en español, por eso yo la traduje. Una providencia divina generosa ha escudado a esta nación y ha derramado sobre ella las bendiciones más preciadas del cielo. Aquí han hallado refugio los perseguidos y oprimidos. Aquí se ha enseñado la fe cristiana en su pureza. Este pueblo ha recibido gran luz y misericordia sin par. Pero estos dones han sido repagados con ingratitud y un olvido de Dios. El ser infinito lleva un registro de las naciones y la culpabilidad de ellas es proporcional a la luz que han rechazado. Mucha luz, mucha responsabilidad. Y luego hablando ella de la esclavitud, porque ella está escribiendo esto en el contexto de la práctica terrible de la esclavitud en los Estados Unidos, dice la sierva del Señor, un registro temible contra nuestra tierra se halla en el libro celestial. Y yo diría que el matrimonio gay está aumentando el registro. Y luego dice ella, pero el crimen que colmará la copa de su iniquidad será cuando anule la ley de Dios. Yo pregunto, ¿está anulando la ley de Dios? Hermanos y hermanas, ¿saben qué es irónico? Que el 26 de junio de este año, oye, esa fecha es problemática. El 26 de junio de este año, la Corte Suprema legalizó el matrimonio gay en los Estados Unidos a nivel federal. 2 años antes lo que hizo fue sencillamente decir que las leyes que se emitieron eran inconstitucionales. Pero en junio 26 de este año, la Corte Suprema aprobó el matrimonio homosexual en todo el territorio de los Estados Unidos de América. Cambiando lo que dice la ley de Dios, lo que dice la palabra. Y pronto lo hará con el sábado. Y entonces la copa de la ira de Dios se llenará contra esta nación. Y la sierva de Dios dice que Dios anotará en el libro celestial apostasía nacional. Y dice que la apostasía nacional será seguida por la ruina nacional. Qué triste. Hermanos y hermanas, ¿tenemos nosotros como adventistas un mensaje para este país? Solamente podemos decir, Cristo te ama. Habla nada más de amor, lo bonito, sí. No, hermanos y hermanas. Hay que traer a la gente de regreso al plan original de Dios. En todo sentido de la palabra, porque cuando seguimos el plan de Dios hay felicidad y gozo y paz en la vida. Cuando nos extraviamos del plan de Dios, no vienen sino crisis, problemas y dificultades y riñas y peleas. Qué gran incentivo, esposos y esposas, ustedes de dejar de pelear sobre tonterías y llegar a tener una relación estrecha, amante,
uno con el otro, como ejemplo al mundo de lo que debe ser el matrimonio. ¿Cómo, hermanos y hermanas adventistas, debemos guardar el sábado como un testimonio al mundo de que nosotros servimos al Creador? Y no estoy hablando de guardar el sábado así, salimos a jugar fútbol y salimos allá a comer a restaurantes y hacemos todo lo que hacen los mundanos el sábado. No, guardar el sábado de una forma distinta, dejando todo lo nuestro, no por legalismo, dejando todo lo nuestro, porque no tenemos tiempo para lo nuestro, tenemos tiempo solamente para pasarlo con nuestro querido Jesús. Oh, hermanos y hermanas, qué gran desafío tenemos como adventistas. Alcanzar al mundo y traerlo al plan original de Dios. ¿Quieren ustedes ser partícipes de esa misión? ¿Sí? Ese amén fue débil. Por lo menos 2 o 3 quieren. ¿Quieren que Dios los use de esa manera? ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Pues estuvo débil todavía, pero en el culto vamos a mejorar. Oremos. Padre Celestial, al observar lo que está pasando en este país, no cabe duda que estamos entrando en los últimos momentos de la historia. Todas las señales lo indican. Desastres por todas partes. Una redefinición del matrimonio. El Papa obrando para que se proclamen leyes dominicales. Tantas señales, luchas y riñas dentro de la iglesia. Nos indica que estamos en el mismo umbral de los eventos finales. Oh Padre, ayúdanos a entender el tiempo en que estamos viviendo. Llévanos a consagrar nuestras vidas sin reserva a ti, a tu voluntad. Padre, te pido que repare los matrimonios que están en problemas. Ayuda al esposo, a la esposa a colocar a un lado todos esos problemas que no son tan grandes, que se consagren a Dios, que tengan matrimonios ejemplares. Ayúdanos a guardar tu santo sábado como tú mandaste, para que demos un testimonio poderoso al mundo de que hay un Dios que vive, que cuando cumplimos su voluntad hay pleno gozo, felicidad y paz. Gracias, Padre, por habernos acompañado en nuestro tema de hoy. Bendícenos al continuar el culto de la mañana. Gracias, Señor, por escuchar esta nuestra oración, pues te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor